Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su podcast Una Generación con Propósito, tercera edición. Mi nombre es Ángel Carrillo y en esta noche tenemos invitados especiales y nos acompaña nuestra hermana Patricia Figueroa. Dios les bendiga, hermanos. Para mí pues es una bendición poder acompañarlos en esta oportunidad, en este podcast tan bonito, ¿verdad?, que el Señor les ha regalado. Así que bueno, también es un gusto compartir aquí con nuestro hermano invitado de esta noche también, nuestro hermano William. Bueno, hermanos, el Señor me les bendiga. Le damos gracias al Señor por la invitación, ¿verdad?, que ustedes nos dan nuevamente. Gracias al Señor, ¿verdad?, porque ya estuvimos en la primera edición y como decía aquí mi hermano, ¿verdad?, estamos en la tercera edición. Gracias al Señor que nos ha permitido vida y esa vida es de bendición. Así que para mí es un orgullo y un privilegio compartir con ustedes también. Amén. Bueno, y vamos a estar hablando de un tema que es quizás un poquito complicado y es de los diezmos y las ofrendas. Y vamos a introducirnos un poquito en esto y vamos a hacer la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Qué dice la Biblia sobre los diezmos y las ofrendas? Amén. Es un tema bien delicado para aquellas personas que aún todavía no comprenden y no entienden lo que la Biblia nos habla a cada uno de nosotros, ¿vea? Pero es importante nosotros como hijos del Señor reconocer la soberanía de Dios a través de su palabra, a través de los diezmos, a través de la ofrenda, y ahora vamos a hablar un poco acerca de eso. Y quiero hablarles acerca de lo que la palabra, ¿qué dice la palabra de los diezmos y de las ofrendas? Ahora, vámonos a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Ahí la palabra nos habla, Pablo hablándole a la iglesia de Corintio, vea, para que nosotros veamos que ellos practicaron lo que es el diezmo y las ofrendas. Y vea lo que dice la palabra aquí en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Miren qué importante es, vea, cómo ellos practicaban, pero aquí la palabra del Señor tampoco no tenemos que confundirnos, vea, porque muchas veces no es una ley que nosotros hoy en día demos el diezmo y las ofrendas, porque aquí vea lo que primeramente Pablo está exhortando a Corintio, vea. Una palabra bonita que dice, en cuanto a la ofrenda, oiga bien, a la ofrenda, vean bien, para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, mire, oiga bien, ponga aparte algo según haya prosperado. Aquí no dice, vea, que es una ley como el gobierno, vea, el 13%, vea. O la renta. O la renta, vea, el 10%. O sea, no se puede, porque no es una ley, sino que es algo que viene del corazón. Algo voluntario. Algo voluntario que va a venir de parte del corazón de cada uno de nosotros. Por eso es necesario, según la palabra del Señor, vea, que hagamos lo que Pablo está sugiriendo, vea, que dice que lo que esté en nuestro corazón. Ok, prácticamente, ¿verdad? La segunda pregunta viene relacionada a lo que usted acaba de mencionar y era que si es obligación para el cristiano diezmar. Usted ya nos comentaba un poco de eso, pero ¿cómo podemos profundizar también? Quizás profundicémoslo un poquito más. Vámonos a Hechos. Veamos qué nos dice la palabra del Señor aquí en Hechos, capítulo 20. En el capítulo 20 vemos nosotros que en el 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vea, entonces nosotros podemos ver, vea,
Qué bonito es, como el Señor Jesús nos decía, más bienaventurado es dar, vea, que recibir. Yo creo que ahí también viene un poco más en conflicto, ¿verdad? Y yo lo que veía mucho sobre este tema, ¿verdad? Como ustedes mencionaban, que es bastante complicado, ¿verdad? Y delicado, porque muchos, justo con ese punto, hablan de que, si querer ayudar, mejor ayuden y denle el dinero a los necesitados, ¿verdad? A los de la calle, a los niños, ¿verdad? O a aquellas personas que lo necesitan. Porque hemos visto que mucho de eso se critica, que se lo damos al pastor. Iglesia, sí, A la iglesia no necesita, o no es que el pastor se lo come, ¿verdad? Correcto, Se lo engordando, correcto. ¿verdad? Entonces, Y es que muchas veces también cuando se le da a la gente, no lo sabe administrar. No lo sabe administrar y lo gastan en cosas que no tienen sentido, pues. Quizás en ese punto, vea, creo yo que como la pregunta dice, vea, es obligación para el cristiano, sí, esa era, vea, la Sí, pregunta, correcto. es obligación para el cristiano diezmar. Va, en primer lugar, no es obligación. correcto. En segundo lugar, Dios ha dejado a los ángeles de cada iglesia para que sean administradores de lo que el Señor, vea, nos ha dado a nosotros. Por ejemplo, si Dios a mí me ha puesto en un lugar, me ha puesto para que yo administre no solo los diezmos y las ofrendas, sino que administre todo, vea. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un mal administrador, no se van a ver los frutos. Pero si yo soy un buen administrador, eso significa que se van a ver los frutos dentro de la iglesia, porque el Señor nos dijo a cada uno de nosotros, por tus frutos te conoceré. Amén. Ahora, si usted no trae el diezmo a la iglesia y usted dice, no, es que el pastor se lo va a comer, mejor yo se lo voy a llevar a los pobres. Tal vez usted lo va a hacer una vez, pero la obligación de nosotros como administradores es hacerlo siempre. Por eso usted se da cuenta que nosotros tenemos en el ministerio, tenemos un comité que se llama Pan de Vida, ¿vea? ¿Qué hacemos nosotros? Cada mes vamos a dejar nosotros comida a los indigentes, ¿vea? Aquí, por ejemplo, dentro de la iglesia, ¿qué hacemos nosotros? A todos los ancianitos les damos una ofrenda, ¿vea? Eso quizás no se ve, ¿vea? En las iglesias, ¿vea? Pero nosotros como administradores, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Tenemos que distribuir la ofrenda que viene a la iglesia, la tenemos que distribuir en los ancianos, en los necesitados, en lo que requiere dentro de la iglesia del Señor también. Sí, y yo creo que eso es lo base, ¿verdad? Con este punto, pero vamos a profundizarlo más en las próximas preguntas. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a ir a un pequeño corte, así que no se desconecte de las redes sociales, que ya volvemos con más de su podcast, Una generación con propósito. Hermanos, en esta preciosa mañana, pues la pregunta que nos han realizado es ¿cuál es la verdadera adoración en alabanza? Y pues para nosotros, o para mí en particular, la verdadera adoración en alabanza es aquella que nace del corazón. Porque muchos piensan de que con los teclado, batería, guitarra, y que eso es la verdadera adoración. No, esos son partes instrumental que sirven para ambientar el lugar o el entorno para entrar en una adoración con el Señor. Pero realmente la verdadera adoración o la alabanza de la adoración es la que nace de nuestro corazón, cuando nosotros elevamos ese cántico con nuestro corazón derramado hacia la presencia del Señor, cuando la alabamos, ya sea con las alabanzas comunes o a veces con una simple oración que nosotros entramos, en eso podemos alabar al Señor con esa oración breve que podamos hacer para glorificar el nombre de Él. Entonces para mí es la que nace del corazón. Amén. Yo coincido con el hermano Pablo también. La verdadera adoración nace de nuestro corazón, pero al Señor le interesa que ese corazón esté limpio, esté agradable delante de su presencia, para que esa adoración pueda llegar directamente al trono de nuestro Padre Celestial. Bendiciones, hermanos. Hemos regresado en este segundo bloque de nuestro podcast, Una generación con propósito.
En esta oportunidad, pues, como ustedes recordarán, estábamos tocando la pregunta de que si era obligación para el cristiano diezmar, ¿verdad? En ese punto el hermano nos decía que prácticamente, ¿verdad?, es la administración, ¿verdad?, la que la iglesia tiene de esos diezmos. Y ahí me gustaba mucho esa parte porque, como mencionábamos, las personas externas a la iglesia tienden como esa idea, ¿verdad?, bastante errada de decir que la mayoría, pues, de los diezmos o de las ofrendas que se recogen en las iglesias solo sirven para llenar, pues, beneficiar al pastor, ¿verdad?, o a los diáconos o a las diaconisas, ¿verdad?, o a la banca de ahí nada más, ¿verdad?, es un grupo selecto, ¿verdad? Entonces, pero en esa parte, como mencionaba el hermano William, ¿verdad?, de una parte tan siquiera de lo que se hace, ¿verdad?, acá en la administración de la iglesia, de darle, ¿verdad?, a los ancianos, ¿verdad?, también poder llevarle pan a las personas allá afuera, ¿verdad?, con este proyecto de Pan de Vida. Entonces, nos gustaría más que todo, ¿verdad?, aclararle a la audiencia, ¿verdad?, ese punto, porque no es obligación, ¿verdad? Estábamos hablando que no es obligación, es como yo quiero que mi diezmo, lo que me nace de mi corazón, entregarlo a Dios, ¿verdad? Porque no se lo entregamos a una iglesia, no se lo entregamos a un pastor, se lo entregamos a Dios, pero por medio, ¿verdad?, de estos administradores que el Señor ha dejado, ¿verdad?, aquí en la tierra, para que ellos hagan una buena administración de mi diezmo, ¿verdad?, de mis ofrendas. Y en esa parte, pues, como usted mencionaba, ¿verdad?, aquí nosotros hemos podido constatar, ¿verdad?, de que muchos de esos esfuerzos, ¿verdad?, esos diezmos de esas ofrendas se han visto reflejadas, ¿verdad? Posiblemente, ¿verdad, hermano William? No todas las iglesias sean así, ¿verdad? Y creo que de eso también viene y se genera ese tipo de comentarios. Exacto, de otras ¿verdad? personas. Exacto. Correcto. Quizás allí en ese punto hay muchos pastores, por ejemplo, nosotros que somos de las Asambleas de Dios, todos los pastores que trabajamos dentro de la iglesia para el Señor, todos tenemos trabajo. Exacto. Vea, aquí nadie puede decir yo vivo de los diezmos y de las ofrendas, Amén, así sino es. que aquí cada quien tiene su trabajo secular, vea. Entonces, incluso nosotros diezmamos. Y fíjese que hay un punto bien importante también, que los que nos están viendo a través de las cámaras no se dan cuenta. Nosotros no diezmamos el 10%. Si usted se da cuenta, correcto, nosotros como líderes nos toca diezmar el 90% de todos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros damos el 10%, pero luego nosotros tenemos que ayudar en el ministerio que nosotros estamos trabajando. Amén. Nosotros hay una actividad, somos los primeros, vea, que tenemos que aportar, vea. Entonces, quiere decir que nosotros no solo como líderes, no solo damos el 10%, sino que estamos dando más del 10%. Entonces, aquellas personas que no están en la misma visión, por ejemplo, claro que ellos piensan de esa manera, porque más adelante vamos a tocar un tema que es bien importante, que también la Biblia habla, vea, que nosotros tenemos que entrar en esa, porque eso es una aventura, que usted tiene que tirarse a esa aventura para que usted se dé cuenta, porque incluso el Señor nos dice algo en su palabra, en el otro punto que viene. Mire lo que nos dice, y probame ahora en esto. Correcto. Mire qué importante es esto. O sea, esto no es que yo me lo saqué de la manga de la camisa, que yo vine y dije, lo vamos a hacer de esta manera. Si a los que están acá en la Biblia, por ejemplo a Pablo, a todos los que estuvieron aquí, les funcionó, ¿cómo no nos va a funcionar a nosotros? Vea, lo que pasa es como usted decía, vea, que muchas veces la gente solo habla y es la que menos aporta dentro de la iglesia. Vea. ¿Por qué? Porque ellos no han entrado en esa aventura. Cuando ya ellos entran, entonces se dan cuenta que se estaban perdiendo una gran bendición. Vea. Entonces sería bueno que ellos lo hicieran, pero de corazón, vea. No como aquellas personas que vienen y dicen, vea, por ejemplo, voy a diezmar, pero me voy a quedar sin lo de la casa, me voy a quedar sin lo del estudio del niño, me voy a quedar sin esto y lo otro. Entonces, Dios ahí... Con tristeza. Claro. Con entonces, dolor. Así es, con dolor. Entonces, una aflicción. Dios allí, vea, no nos va a bendecir porque ya nosotros no lo damos de corazón, sino que lo estamos dando por obligación. Como cuando me dicen, tenés que pagar el 13%, tenés que pagar el 10%, y aunque no quiera, vea. Sí. Entonces, ahí como que debemos de entender, vea. Que es una aventura que todos debemos de entrar,
para que podamos ver las bendiciones de Dios en todas las áreas. Y con respecto a eso de diezmar, hay testimonios de hermanos aquí dentro de la iglesia que han hablado de que cuando ellos le dan esa parte al Señor que le corresponde, ellos también son bien bendecidos. El Señor les multiplica. Quizás hay personas que solo dan $10, pero eso el Señor a ellos se los multiplica por mucho. Claro, entonces eso es lo bonito, vea. Que Dios no se queda con nada. Claro, que Dios no se va a quedar con nada. Pues todo lo que nosotros hacemos en el Señor es recompensado. Y otra cosa, vea, que es bien importante. Como les decía al principio, los frutos. Si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí, por ejemplo, en la iglesia, cada quien administra la iglesia como bien le parece, vea. Pero yo voy a hablar por lo de nosotros, vea. Que nosotros teníamos antes, por ejemplo, aquí, no teníamos piso. La gente se caía de las sillas porque las sillas se quebraban porque eran de plástico. Correcto. Vea, teníamos tantas necesidades para que nosotros todos los días y las ofrendas, ¿cómo las administramos, por ejemplo? Ustedes se pueden ver, vea, y no es por sentirnos nosotros grandes, vea. Cambiamos sillas, cambiamos el piso, pusimos aire acondicionado, pusimos ventiladores nuevos, cámaras nuevas, computadora, hemos cambiado todo, ¿pero para qué? Para poder transmitir, vea, al mundo entero lo que el Señor nos dijo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vea, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos la manera de tener la casa del Señor ordenada. Eso quiere decir que se ven los frutos de los diezmos que las personas dan dentro de la iglesia. Claro, que damos, vea, porque todos diezmamos. Aquí Amén. No es que solo van a dar aquello, vea, no, aquí es que todos damos, vea. Entonces, no es obligación, porque no es obligación, porque hay muchos que no diezman. Y eso es lo que la gente piensa, que aquí dentro de la iglesia nosotros nos obligan, y tenés que dar, pero no, eso nace del corazón. Nace del corazón. Así que ahí es donde nosotros tenemos que ver, vea, que si nos nace en el corazón, hay que dar, y ahí es donde Dios eso lo bendice y lo multiplica. Claro, y prácticamente, siempre para cerrar ese punto, ¿verdad? De que si es obligación o no es obligación, prácticamente yo, en mi punto de vista, ¿verdad? Y como yo lo tomo, para mí es obligación mía darle al Señor lo que Él ya me ha dado. O sea, Amén. Yo lo tomo como una obligación, ¿verdad? Porque el Señor me ha dado demasiado, ¿verdad? En agradecimiento. En agradecimiento, correcto. Y yo, obviamente, humanamente, tal vez no, ¿verdad? Pero obligo a mi carne, ¿verdad? En claro. Ese punto, lo espiritual, ¿verdad? Porque aquí he recibido muchas bendiciones, ¿verdad? Entonces, obligo a mi carne y eso quizás para las otras personas, ¿verdad? Fuera de las iglesias, que son muchos los que critican, ¿verdad? Ese punto... Usted quizás pudo haber visto, ¿verdad? Que tal vez usted en alguna ocasión, ¿verdad? Porque, como decía el hermano, si vamos a hablar de algo es porque ya lo vivimos, ¿verdad? Pero no podemos venir a decir, es que ahí se lo roban si usted no ha experimentado esa parte, ¿verdad? Entiendo yo que lo mucho que critican es porque tal vez vieron, ¿verdad? Dimos algo claro. Y no vi los frutos, ¿verdad? No vi las mejoras, vi que se lo habían robado. Pero usted estaba cumpliendo con el Señor y al Señor no se le escapa nada, ¿verdad? Al Señor tarde o temprano el Señor siempre recompensa. Exacto, y así como va a recompensar lo que usted depositó, usted diezmó, también va a recompensar al que lo mal administró, ¿verdad? Así es. Entonces yo creo que eso es importante, vea. Entonces este punto, vea, yo sé que es bien controversial, pero cuando uno entra en esa aventura se da cuenta, vea, uno lo vive y se da cuenta en realidad lo que Dios quiere hacer con el ser humano. Así que mis queridos hermanos, aún falta más de que hablemos de este tema. No se muevan, que ya regresamos. Chalate 2024 ha terminado. Y estas son las experiencias que hemos vivido. Y en la noche Dios se manifestó en nuestra iglesia.
Al día siguiente, un grupo valiente de hermanos decidieron bautizarse. Estas y más experiencias las puedes vivir si eres parte de Cofabat El Salvador. Bueno, hermanos, regresamos con este tema de los diezmos y las ofrendas. Ángel, también nos gustaría, ¿verdad?, hacerles un recordatorio a los hermanos que este 15 de diciembre vamos a estar teniendo aquí en la iglesia, ¿verdad?, nuestra celebración del Día del Pastor, sí, sí. a las 4 de la tarde, ¿verdad? A las 4 de la tarde. Correcto. Sí. Entonces, hacerles la invitación, ¿verdad?, para que nos acompañen. Es una celebración, ¿verdad?, que lo hacemos de todo corazón, en homenaje, ¿verdad?, a nuestros pastores, y principalmente el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero en honor también, como dice, honor al quien honor merece, ¿verdad? Por ese esfuerzo, ¿verdad? También aquí nuestro hermano William, que es nuestro pastor de jóvenes, ¿verdad? Por ese largo, arduo, duro, largo trabajo que tienen, ¿verdad? Con todos nosotros. Y pues prácticamente eso, ¿verdad? Que nos acompañen, que vengan a la iglesia, a su casa de oración, a compartir con todos, ¿verdad? Acá a las 4 de la tarde, este 15 de diciembre. Así es. Así que, hermanos, aquí los esperamos en su iglesia central y vamos a seguir con la siguiente pregunta. Hermano William, ¿actualmente el diezmo debe ser como lo hacían en el Antiguo Testamento? Amén. En Malaquías 3:8 la palabra del Señor es explícita, vea. Y quiero aclararles aquí el tema, vea. En Malaquías habla que sí, el diezmo era una ley, vea, pero eran para los israelitas, vea. Aquí la palabra es clara y dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros a la nación toda me habéis robado. Trae todos mis diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y luego dice que va a reprender al devorador. Mire lo que la palabra nos habla. Ahora, en Malaquías nos está hablando acerca del pago de los diezmos del Señor. Y nosotros vemos, mis amados hermanos, que era una ley para el pueblo de Israel. Ahora, nosotros ya no tenemos una ley, vea, que nosotros vamos a decir, esta es una ley y que así lo vamos a hacer. Ahora Pablo ya nos aclara y nos dice a nosotros una palabra muy poderosa que la podemos encontrar nosotros allí en 2 de Corintios. Usted que le gusta estudiar la palabra del Señor, váyase a 2 de Corintios, capítulo 9, vea el versículo 7, lo que la palabra nos dice. Para el Antiguo Testamento vemos nosotros que Dios le habla al pueblo de Israel que es una ley que ellos tienen que diezmar. Pero a nosotros ya no tenemos que diezmar, sino que nosotros tenemos que dar más de lo del diezmo, porque vea lo que dice la palabra del Señor. En el 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiere decir, hermanos, que nosotros, si para el antiguo, en el antiguo pacto era para el pueblo de Israel que ellos tenían que dar el diezmo, nosotros ya no tenemos que dar el diezmo. Ya nosotros tenemos que dar, dice, cada uno de como propuso en su corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que nace del corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que poner, ya sea en la ofrenda o en el diezmo. Como yo les decía en el primer segmento que tuvimos, ¿qué era lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros ya no tenemos que dar el diezmo. Nosotros tenemos que dar más. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos, número uno, administrando los bienes del Señor. Número dos, ¿cómo yo voy a estar poniendo cargas a las personas que yo no voy, ni yo voy a poder llevar? Entonces quiere decir que me voy a hacer como un fariseo, vea. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo soy el primero que tengo que poner. Tengo que diezmar, tengo que ofrendar. ¿Para qué?
para que también los demás vean lo que nosotros estamos haciendo, pero cómo lo propusimos en el corazón. Ya no es una ley, vea, que yo voy a poner el 10%, sino, si puedo poner más, porque el Señor es el que nos va a bendecir y Él ve la intención del corazón con que nosotros ponemos la ofrenda y el diezmo. Pero en ese punto, hermano William, también lo pongo por ejemplo, ¿verdad? Claro. Que puede salir algún más inteligente que nosotros, puede Claro. decir, usted no es obligación, entonces yo voy a dar el 9%, el 5%. Y creo que ahí, como usted dice, no es obligación, ¿verdad?, dar el diezmo, pero quizás la iglesia aún lo mantiene, ¿verdad?, por así decirlo, de esa manera. Por así decirlo, de $100, el 10% son $10, ¿verdad? $10, Entonces, correcto. quizás no por obligación, ¿verdad? Como usted menciona, sino que por llevar un orden, entiendo yo, no sé cómo lo ve Correcto, usted. pero ahora vemos algo. Si el Señor estaba demandando el 10%, ¿por qué yo voy a poner el 9, el 7 o el 5? Si ya el Señor le dijo al pueblo escogido de Él, vea, le decía que era el 10. Entonces, ¿por qué yo voy a tener que retroceder sabiendo que Dios les mandaba a ellos el 10%? Se tiene que hacer conforme a lo que está escrito en la palabra. Correcto, conforme a la palabra del Señor. Ahora viene Pablo y nos dice aquí en Corintio, vea. Mire lo que nos dice, vea. Cada uno de como propuso en su corazón. Yo creo que no vamos a proponer ir para atrás, vea. Correcto. Sino Ahí que es vamos el a detalle. proponer en el corazón ir para adelante, vea. Entonces, como nosotros lo sintamos en el corazón, así nosotros vamos a dar a la iglesia, ¿verdad? Entonces, no vamos a retroceder, sino que vamos para adelante. Si podemos dar el 20, si podemos dar el 30, eso va a ser bendición, vea. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, como nosotros vamos siempre, nosotros queremos ganarle a Dios, vea? Siempre queremos ir adelante del Señor, vea, y nunca vamos a poder. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Porque, ¿cómo voy a dar yo? Solo pongámonos a pensar esto. ¿Cómo voy a dar yo si Dios no me ha dado nada a mí? ¿De qué le voy a dar? Mire qué bonito. Jacob dice que peleó con el ángel para recibir la bendición. Amén. ¿Qué tenía Jacob cuando peleó por acá? No tenía nada. ¿Y qué fue lo que le dijo Jacob? ¿Qué fue lo que le dijo Jacob al ángel? De todo lo que me dieres. No le dijo de todo lo que yo tengo, sino que le dijo de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué tenía él? Nada. Pero como él sabía que Dios lo iba a prosperar y le iba a dar, entonces ahí es donde nosotros vemos, vea, que él tenía fe y creía que Dios lo iba a bendecir. Correcto. Entonces no podemos ir para atrás, vea. Así Ahora, es. cuando nosotros hagamos un trato con el Señor, hagamos lo mismo también, vea. No, si de los $300 que voy a ganar, te voy a dar esto. No, de todo lo que me des. Y el Señor nos ha dado mucho. Y el Señor nos ha dado, mire, vida. Amén. Mire, a ustedes les ha dado 2 riñones, 2 pies, 2 manos, de estar contentos. Amén. ¿Vea? Entonces, por eso tenemos que estar nosotros felices y contentos, porque ¿cuánto no vale un chimbo de oxígeno? Es caro, pero sin embargo, nos damos cuenta nosotros que el Señor nos regala a nosotros, vea, el oxígeno. Y eso es bendición. Amén. Creo que nos hace falta una última pregunta. Correcto, sí, tenemos una última pregunta y dice, ¿a quién realmente benefician nuestras ofrendas? Esa sería la Quinta pregunta. quinta pregunta. Sí, sí. Vaya. Aclaremos esta quinta pregunta, vea. ¿A quién realmente bendicen las ofrendas, vea? Veamos nosotros en Proverbio capítulo 11, versículo 24. Vamos a la palabra. 11:24 dice de la siguiente manera: hay quienes reparten y les es añadido más. Mire qué palabra más poderosa. Hay quienes reparten, vea. Hay quienes, no dice todos, porque no todos estamos en la misma aventura, vea. Hay quienes, vea, mire, reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Allí usted decide en qué caballito se quiere ir, vea. Si usted quiere, por ejemplo, repartir, bueno, la Biblia dice que dando es como recibimos. Entonces, si tenemos nosotros, ¿por qué vamos a hacerle nosotros el ojo pacho a aquel que está en esquinita y nos está pidiendo una cora? Aquel que está vendiendo dulces allá, aunque usted no se lo coma, pero cómprele. Amén. Porque Dios a usted lo ha bendecido. No solo estamos hablando de la iglesia en general, vea, pero también tenemos nosotros que ayudarle a las viudas, dice la palabra, vea,
a los que no tienen padre, vea. A esas personas tenemos nosotros que ayudarles. Y por eso aquí nos dice el proverbio, vea, mire, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Quiénes le añaden? Dios. Porque ve la intención del corazón con que estamos haciendo las cosas. Pero mire, hay quienes retienen. ¿Quiénes son aquellos que retienen? Aquellos tacaños. Que les duele dar una cora. No, hombre, ya pasaron la canasta una vez y la van a pasar. Aunque nosotros nunca hemos pasado la canasta 2 veces dentro de la iglesia. Jamás la vamos a pasar. Gloria a Dios. Vea, ¿por qué? Porque nosotros entendemos y comprendemos que el que nos está bendiciendo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el que va a tocar corazones para que nosotros hagamos los proyectos que tenemos. Para comprar la casa de aquí de lado, para comprar la otra. Santo. ¿Quién nos va a proveer? Va a ser el Señor. Amén. No es que nosotros le estemos diciendo, diezme, porque no tenemos, porque el pastor necesita. No. Si el Señor sabe de qué cosas, dice la Biblia, tenemos necesidad. Antes que nosotros se las pidamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Mire, reparta para que Dios le añada más. Correcto. Y yo creo que ahí es bien importante, ¿verdad? Esa parte, como usted menciona, de qué es lo que nosotros queremos sembrar, ¿verdad? Si queremos sembrar en buena tierra, eso vamos a cosechar, ¿verdad? Entonces, la invitación es esa, ¿verdad? De que analicemos bien dónde estamos sembrando, a quién le estamos dando, ¿verdad? Porque en ese caso hay mucha gente, ¿verdad?, allá afuera que prefiere sembrar en sus deleites de la carne, ¿verdad? Decir, no, yo para darle a aquel que mejor que trabaje, ¿verdad? Los mandan a trabajar, los mandan a estudiar o cualquier otra cosa y me voy a comprar, qué sé yo, vea, una Coca-Cola, 3 litros, por no mencionar otro tipo de cosas, ¿verdad? Otro tipo de bebidas, ¿verdad? Que sabemos que al final no les van a traer algún beneficio, ¿verdad? Pero eso es para la población y la gente en general que nos puede estar escuchando, ¿verdad? Así que mis queridos hermanos, estamos llegando ya al fin de ese podcast, pero antes queremos dejar con unas palabras finales a nuestro hermano William que quiera compartir con ustedes. Bueno, quiero agradecerles, ¿verdad?, la oportunidad que me han dado de poder hablar de este tema tan conflictivo como son los diezmos y las ofrendas, vea. Pero aquí les hacemos un poquito nosotros, vea, de lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia y queremos, si usted tiene algún comentario que usted cree que está con desacuerdo con nosotros, lo puede hacer. Nosotros se lo vamos a contestar porque nosotros hablamos según la palabra. Les agradezco y sigan adelante creciendo porque largo camino les espera. Hermana Pati. Amén. Sí, ¿verdad? Hacerles la invitación a todos los que nos escuchan, que probemos, ¿verdad? Como decía el hermano, probemos al Señor en esto, ¿verdad? Probemos al Señor en nuestras ofrendas, en nuestro diezmo, y démosle, como dice la palabra, ¿verdad?, conforme al corazón, como hemos dispuesto, ¿verdad? No por tristeza ni por necesidad, ¿verdad?, sino que en agradecimiento por lo que el Señor ya hizo con nosotros. Así que mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Les pedimos que le den un like y que comparta para que más personas puedan ser bendecidas con este podcast. Que el Señor les bendiga. Amén.